Muy bien, muchachos, empezamos en 2 minutos. Tenemos ya 23 asistentes. Somos solamente socios del ACA y el personal de las firmas miembro, lo que es muy interesante porque podemos decir que antes de empezar la presentación ya la gente está esperando el tema. Como conocen bien, el expositor es el licenciado Milton Chambonet, un miembro de nuestra junta directiva en la asociación y un contador de muchísimos años. Cuando hablamos de Milton, hablamos de una de las pocas personas en este país que puede decir que ha firmado más de 1.000 estados financieros con mucha facilidad en los últimos, en su práctica profesional. O sea que yo no creo que haya muchas personas en este país que puedan decir eso, ¿no? Así que tenemos un expositor realmente de lujo. Tenemos entonces aquí a Abdiel Chirú, entró ya, Benito Lucero, Vladimir, Daisy, está Daniela también, Deika Niño, Derek Brown, gente joven también, Milton. Derek yo creo que no llega a 30 años. Eduardo Barría, Paradi está con nosotros, Guillermo Parcel, ese sí está más contemporáneo con nosotros, Yulisa, tenemos a Kitzel Caballero también con nosotros, Luz Bermúdez, Maite Ríos, Pablo Solís, Rogelio Forero también, Sheila Comelis, está también Yakira, Stephanie, mucha gente joven, gente que se ve que el futuro es mucho más prometedor que el que tuvimos nosotros. Son las 6, los contadores empezamos siempre a tiempo. Voy a robarle unos segunditos del tiempo de Milton por un tema gremial que estuvimos conversando en la mañana de hoy, producto de una norma que está entrando a regir pronto. Entonces, ¿qué es lo importante de esta norma? Vamos a tratar de verlo y es que tenemos para el día de mañana tenemos esta invitación de la Asamblea Nacional porque hay un proyecto del diputado Melchor. La Comisión de Hacienda está proponiendo algo que ellos le llaman la conciliación. Ellos le llaman a esto vamos a ver qué nombre le tienen, acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados por la Dirección General de Ingresos y modifican unas normas del Código de Procedimiento Tributario. ¿Qué es lo importante para nosotros de esto? Lo importante para nosotros y la importancia que el ACA le tiene que dar en el fin gremial que queremos nosotros tener es que tenemos de alguna manera una amenaza, por decirlo de alguna forma, en algunas cosas. Nosotros sabemos y estamos 100% seguros que nos pueden escuchar hasta cierto punto. No creemos que tengamos la fuerza para que nos crean y nos escuchen absolutamente todo, pero en algunas cosas tenemos que poder conversar. Y estoy seguro que vamos a poder lograr gremialmente las cosas que podamos negociar bien. Vamos a verlo en forma súper breve. ¿Qué es este supuesto acto dictado por la DGI que ahora va a tener una conciliación o acuerdo de pago extraordinario? Es una especie de moratoria más arbitraje puesto en este convenio de conciliación. ¿Qué es lo importante? Que tenemos que estar bien presentes para nuestros clientes y para conocer lo que está pasando en nuestro país. Lo primero es que tenemos un acuerdo de suscripción de pago extraordinario que tendrá el objeto de llevar a una especie de arreglo con el fisco de una cantidad de los impuestos ya que se debían pagar. Hay una especie de conciliación que va a dirigir la DGI y la DGI entonces va a poder tener este acuerdo con el contribuyente. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto no lo teníamos antes. ¿Qué es también lo importante? No aplica para todo el mundo, aplica para los casos, podemos decir, grandes, que son los que tengan $50,000 para arriba. Eso es lo que dice el artículo 12. ¿Qué nos dice también la norma esta? Que el tiempo es relativamente corto. ¿Por qué? Porque vence en 2 meses, 31 de diciembre de 2022.
sea, que en medio de de la fiesta patria, el Mundial, Navidad, va a haber este asunto de esta conciliación. Va a haber entonces una especie de solicitud, y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es una solicitud hecha a través de abogados. Nos gustaría a nosotros, en este artículo 15, oye, y que haya un contador por ahí en algo, esa es la meta gremial nuestra. Es decir, la solicitud va a ser una especie de solicitud de acoger al contribuyente a este pago moratoria, como le queramos decir, y nos gustaría ver la figura del contador en una forma inmersa, de alguna manera inmersa en este trámite. Lo segundo importante, en 15 días, entonces, la DGI me va a poder dar una respuesta sobre si admiten o no mi solicitud, y después de esto vamos a tener este acuerdo de pago extraordinario notificado por correo electrónico. Interesante, porque recordemos que habíamos mencionado en unas charlas que ya a la DGI le gustó notificar al contribuyente vía correo electrónico. Bueno, ya lo estamos viendo acá. Ya está diciendo, donde lo que tú me actualizaste en el RUC y me pusiste un correo, ahí es que te voy a notificar. Importante para todos los que estamos acá. Pero bien, siguiendo con esto, ¿qué es? Y es que vamos a tener incluso una multa para el TAT si no le da a la Dirección General de Ingresos en un término de 3 días o 5 días, perdón, el expediente que esté en el TAT en apelación. Interesante, porque puede ser devuelto del TAT y esto entonces va a haber una especie de tercera instancia dentro de la DGI, bypaseando el TAT, por decirlo de alguna forma. O sea que es un tema bien interesante. La multa para el TAT sería de $500 y dice entonces que este acuerdo o acto administrativo que resuelve el proceso tiene que proferirse en 3 meses, 90 días. Interesante para nosotros también es conocer que van a haber 2 audiencias. Creemos que aquí debemos de alguna manera pelear algo de participación para nosotros y va a haber entonces un mutuo acuerdo entre, lo dice el artículo 24, entre las partes, es decir, DGI y contribuyente para poder solucionar este problema. Interesante, lo de la notificación habíamos dicho que estaba por ahí arriba, le había gustado a la DGI notificar por email. En el artículo 25, reforma del Código de Procedimiento Tributario para que el email que usted puso en el RUC sea la forma de notificación personal de los trámites ante la DGI. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque todos nosotros los contadores habíamos hecho mucho énfasis con nuestros clientes, actualicemos el RUC. Y no fue por gusto. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que la DGI quiere usar el RUC y tiene todo el derecho a hacerlo, me parece muy bien utilizarlo para notificar al contribuyente. Es decir, yo no voy a mandar un mensajero, gastar plata en gasolina y que no te encuentro. Va el email y ahí tenemos entonces una notificación personal. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Y quizás es una meta que debemos nosotros tratar de lograr, ver algún término un poquito más amplio, 2 meses, 1 mes, por si alguien se va de vacaciones, que haya un poquito más de días en esa notificación, si es que nos gustaría tenerla. O sea, el artículo 100 y 101 darían esa posibilidad. Se extiende el Código de Procedimiento Tributario una vez más, por 1 año más. Iba a entrar en el 2023, bueno, entra en el 2024. Y importante también, y aquí LACA tiene que tener una participación, el parágrafo transitorio nos está diciendo que se va a crear una mesa técnica dirigida por la DGI para poder lograr modificaciones a ese código tributario. Excelente, nos gusta bastante, LACA tiene que estar ahí presente. Y el artículo 28 nos está diciendo, y esto es un tema que tenemos que pelear gremialmente en forma inteligente, pero tenemos que hacerlo bien. ¿Qué dice el artículo 28? Que modifica un artículo del Código Tributario que nos daría a nosotros o a la DGI la figura del banco de peritos. ¿Qué no nos gusta en este banco de peritos? Y tenemos que decirlo con total transparencia, sinceridad y poder exponerlo de la mejor forma posible en la asamblea mañana y los días que vengan. Y es que nos dice que van a estar en el banco de peritos profesionales liberales, perfecto. Y nos dice que la DGI va a tomar ante unos expertos, miren lo que dice acá, expertos en materia tributaria o áreas afines. A nosotros no nos gusta eso. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, en la ley 280 ya nosotros matamos al tigre, no le podemos tener miedo al cuero. Es decir, la ley 280 dice que es acto propio de la profesión ser perito en
procesos donde hayan auditorías fiscales. Eso es acto propio nuestro. Este experto tributario, con el respeto que se merezca cualquiera que se considere a sí mismo experto tributario, no sabemos qué es. No tenemos una idea clara de quién es el idóneo como experto tributario. Por lo tanto, aquí tenemos que corregir esa redacción y tratar de decirle a los legisladores, mira, pongamos CPA en consonancia con la norma que ya tenemos aprobada por esa misma asamblea en diciembre del año 2021. Pero bien, importante esto, trae también una exoneración. El director de ingresos va a poder exonerar eso me parece excelente, las tasas únicas de las sociedades que quieran disolverse. Y por último, dice que hay unas modificaciones muy interesantes para dosificar las multas. Esto me gusta muchísimo. Es decir, si usted tiene una multa, son $500 por no haber presentado la renta. Pero lo que habíamos tratado de decir es, mira, a veces los costos y gastos no dan para poder pagar muchas cosas, con un porcentaje de ese costo y gasto. Es decir, si la renta es de $100,000, yo entiendo que tú tengas una multa de una cantidad hasta los $100,000. Pero si es una cosa muy chiquita, es decir, fulano se le fue una multa, una renta de 20,000, no le pongas $500. Aquí ponen 0.5%, que me parece alto, pero por lo menos es dosificado y agarra a estas personas que tengan unos incumplimientos de cosas muy pequeñas, pues, pymes y cosas sencillitas. Eso es importante. También tenemos una multa para los omisos, que también está dosificada, 0.1% de los ingresos gravables dejados de declarar. Interesante. Y para las personas jurídicas, 0.3% de los ingresos gravables. Me gusta que estemos hablando de porcentajes en el caso de multas. Obviamente me gustaría que esto tuviera o un tope o incluso un porcentaje más bajo de ese 0.3. Y tenemos entonces, por último, para ya pasar a la presentación, que tenemos acá obligaciones formales de cumplimiento, dice la DGI, que son multas de precio de transferencia, en donde por lo menos tenemos, mira lo que dice, que la DGI puede condonar, va a poder condonar multas excepto precio de transferencia, y pone ahí 75% del valor de los intereses, básicamente una extensión de la moratoria anterior. Eso lo podemos ver en detalle, pero yo no lo leía a cabalidad, no ya sé que diga una cuestión equivocada, pero estos dos últimos artículos está dedicado a la extensión de la moratoria que habíamos ya tenido anteriormente. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a darle paso a Milton Chambonet. Milton, como ustedes conocen, muchachos, es contador de muchísimos años. Su firma tiene 32 años. Es decir, Milton es realmente una de las pocas personas que puede decir que ha auditado por 3 décadas y un poquito más. 2, Milton yo creo que es uno de los pocos contadores que puede decir, NIAS la conozco desde antes que vinieran a Panamá las NIAS. 4, Milton es una de las pocas personas que puede decir, esas NIAS yo las manejo en la empresa mía y las he manejado en estados financieros que he firmado por más de 3 décadas y que con mucha seguridad pasarán de 1,000 estados financieros hechos por Milton Chambonet. Así que sin más, les dejo entonces con ustedes a Milton Chambonet con esta introducción a las NIAS, un curso hecho y pensado para los miembros del ACA y sus firmas miembros y el personal de las firmas miembros. Adelante, Milton, estás entonces en control de la sesión de aquí en adelante. Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Empiezo Activa la por cámara también, Milton. Ok. Dice que tiene que habilitarme. Ok, vamos a verlo de una vez. Ok, yo creo que ahora sí puedes.
Listo, es correcto. Muy bien. Bueno, Carlos, empiezo diciéndote que estoy muy contento por esta actividad. Estoy muy contento que me hayas elegido para dar esta introducción a las NIAs. Me siento contento, me siento feliz de poder compartir con los miembros del ACA. Entonces estoy muy contento. Esa felicidad me lleva a que todo lo que has dicho, que suena muy viejo, me provoque más risa, pues, ¿no? Eso de que tengo que decirte que no tengo 3 décadas de estar haciendo estado financiero, tengo más de 4 décadas. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar muy joven, como la mayoría de todos nosotros, y desde que yo tengo 16 años, estoy en este mundo de la contabilidad. Recuerdo por allá en 1976, con Hidalgo Grande y Núñez, Carlos Hidalgo, después pasé a Price y bueno, y ya yo tengo 32 años de tener Chambonet de asociado. Entonces sí, tengo muchos años de estar en esto y sin lugar a dudas, más que por edad, es un tema de haber empezado a trabajar desde muy joven y que Dios me dio la oportunidad de que fuera en este tema de la contabilidad y el campo de acción de la contabilidad, que es muy vasto. No es parte de mi presentación, pero yo tengo que decir que yo sufro mucho cuando hay colegas que dicen que la contabilidad va a desaparecer porque ya no hay registro contable. No hay nada más que a mí, no hay nada más que a mí me provoque tanto dolor que esa frase, ¿ve? Entonces veo colegas viejísimos, que eso sí tan viejos, ochentones, veo pelados jóvenes, que la contabilidad va a desaparecer porque ya el registro contable no se hace. Eso está súper lejos de ser una realidad, muy por el contrario. Cada día el campo de acción de la contabilidad es más amplio, es más vasto. Esto es como todo va evolucionando. Siempre yo recuerdo en mi maestría en mi MBA, que decían, bueno, cuando estuvimos, se me va la clasificación de la época primaria, que todo era la agricultura, ¿sí? Y vino la revolución industrial, que pasamos a ese segundo nivel. Se me va la palabra, ojalá tú la tengas ahí para que me recuerde, Carlos. Entonces, no, que todo el mundo se iba a morir de hambre porque ya en el agro ya no había nada que hacer. No, todo el mundo empezó a aprender a manejar camión, a tener fábrica, a hacer cajeta, a hacer suncho. Eso va evolucionando. Viene el tercer nivel, que es el comercio, ¿sí? Eso evoluciona, todo el mundo evoluciona al comercio, al retail. Esto va evolucionando, ¿sí? Ahora llegamos a la época de la tecnología. Esto evoluciona, la tecnología. Nuestra profesión también evoluciona y cada vez se crea un nuevo nivel, y en ese nuevo nivel estamos nosotros. Ahora viene el nivel de la innovación. Vamos a estar en ese nivel, pero esta profesión está muy lejos de desaparecer. Por favor, el que escuche que otro dice eso, no le hagan caso y con mucho respeto díganle, no vuelvas a repetir más nunca eso en tu vida, porque eso no es cierto. La contabilidad no va a desaparecer, porque el campo de acción en el que los contadores nos movemos cada día es más vasto. Todo cambia y nosotros también cambiamos. Hoy día ya no se habla de registro contable, hoy día se habla de cumplimiento. Nosotros estamos metidos 100% en cumplimiento. Hoy día ya no se habla de tributación local, se habla de tributación internacional. Nosotros estamos metidos en la tributación internacional. Ya ni se habla de tributación internacional, sino de la tributación digital. Nosotros vamos a hacer lo que llevamos la vanguardia de la tributación digital.
Y siempre tendremos trabajo y siempre vamos a innovar y siempre esta disciplina y ciencia al mismo tiempo va a ir evolucionando en el tiempo y nos va a dar trabajo, mucho trabajo. ¿Ve? Entonces, eso de que la contabilidad va a desaparecer porque están desapareciendo los registros contables, por favor que nadie le ponga atención a eso, que eso no es cierto por donde lo tomemos, ¿no? Es correcto. Bueno, dicho eso, sí, discúlpame, Carlos. Sí, yo coincido plenamente porque lo que vamos a hablar hoy apareció en los últimos 20 años en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque es parte de la evolución que tú estás mencionando. Porque las NIAs no existían 50 años atrás. ¿Puede un robot agarrar este curso de Milton Chambonet, entenderlo para interpretar las NIAs? No lo va a agarrar, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos una mente humana detrás, aprendiendo estos conocimientos. Los 52 participantes que tenemos ahorita mismo, ¿somos robots o somos gente? ¿Y qué pasa? El proceso de entender la contabilidad va más allá de los registros. El proceso de auditar va más allá de la mecánica de los registros. Lo que va a pasar es que se nos va a liberar el tiempo para dejar de ver registros y empezar a ver realidades más complejas que necesitamos más análisis, en donde la parte mecánica quedará a un lado y necesitaremos precisamente lo que estamos estudiando hoy. Las NIAs que nos van a permitir entonces auditar. Y nos liberará esto, la tecnología nos va a liberar el tiempo para otras cosas. Incluso la DGI le va a liberar el tiempo para otras cosas. Y vamos a tener mejor trabajo, más cosas, con mejores honorarios. Sí, señor. Y las NIAs no se escapa a esa realidad de la evolución del mundo, los cambios, cambio constante. Y nuestra profesión no es la excepción, muy por el contrario, nuestra profesión está en esa dinámica. Un gran problema que tiene Panamá, y yo me he querido tirar una cruzada encima yo solo, es de que nosotros en todos tenemos 30 años de atraso, ¿ve? 30 años, gobierno corporativo. Ya gobierno corporativo en los otros países más desarrollados va en un quinto nivel, nosotros estamos en un nivel básico. Precios de transferencia, eso está en un quinto nivel. Transacciones que uno no tiene idea. Acá, bueno, acá estamos en el tema de precios de transferencia. Pero todo aquí llega y lo implementamos 30 años después a lo que yo le llamo una generación perdida. Yo no sé dónde se perdió esa generación. Yo escucho opiniones de todo el mundo del por qué se ha perdido esa generación, pero en todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, lo que sí es cierto es que hay una generación perdida. Esto de las NIAs y cómo ha ido evolucionando, yo veo que se maneja poco. Lo vamos a manejar, pero cuando ya nosotros lo manejemos en otros países desarrollados, ya eso andará por un tercero, cuarto, quinto nivel. Pero ahí vamos. Lo cierto es que en todo tenemos una generación de atraso. Pero bueno, ahí hacemos la lucha para ver cómo empatamos. Si me permites, Carlos, compartir pantalla, ¿cómo hago? Aquí en compartir pantalla. Ahí te va. Creo que ahí puedes. Listo, compartir. ¿Ya? Muy bien. Bueno, les decía, muy buenas tardes, muy contento de poder compartir esta charla con ustedes. Cuando Carlos me dijo, dije, sí, me gusta el tema, lo puedo desarrollar, estudio más, me actualizo y claro que sí, con mucho gusto. Y el picante que Carlos le acaba de meter a las 4 décadas que tengo, a los 60 años que tengo de estar en esto, pues muy bien, con mucho gusto. Empecemos. ¿Qué son las NIAs? Son las guías estándares, y esto es importante, guías estándar de cómo, cuándo, dónde y por qué se debe hacer una auditoría financiera y los procedimientos para llevarla a cabo de manera universal e unificada.
para todos los países que optan por aplicarlas. Y esto es así porque las NIAs son de carácter universal. Las normas internacionales de auditoría hechas por el IFAT y hechas por el IASB y refrendadas por el IFAT son normas de aplicación universal. Eso es importante. Esto no está hecho solo para nosotros los panameños, ¿sí? Son normas de aplicación universal que más adelante vamos a ver en algunos lugares que se adoptan 100% como salen del IFAT y otros le hacen cambios y la adaptan a sus leyes y a sus políticas en sus países. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estas normas son de carácter estándar, es decir, igual para todo el que la va a aplicar. Son de carácter universal porque se aplican en muchos países, no en todos. Y son, hago énfasis, para auditoría financiera. Las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAT por su sigla en inglés, a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, el IASB por sus siglas en inglés. Son un conjunto único de estándares de auditoría que se aplican a la auditoría financiera para todas las organizaciones como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. ¿Qué busca al ser estándar? Que cuando yo audito un estado financiero, los audito con los mismos criterios que los audité en Panamá. Entonces, un estado financiero auditado por una firma en Ecuador, debidamente refrendado, debidamente que pase por los canales de autenticación, etcétera, etcétera, que sea presentado a un banco como un requisito más para aperturar una cuenta bancaria. El banco debe de entender que esos estados financieros fueron hechos con los mismos procedimientos de auditoría, como si se hubiera hecho en Panamá. Lo estoy planteando a nivel de requisito, no a nivel de emisión, porque si es emitido en Panamá, tiene que ser emitido por una firma panameña, como ya lo exige la Ley 280. Dichos estándares van a ayudar a crear un lenguaje de auditoría común para todos. Es muy común los que tenemos representaciones internacionales, los que estamos en congresos internacionales, ver que el lenguaje es común. Cuando hablamos de NIAS, hablamos en común. Tenemos un diálogo en común con los colegas de otros países, porque eso es la armonía que precisamente busca el hecho que sean normas estándares para fortalecer a todas las organizaciones centrado en promover la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades que coticen en bolsa, que tengan responsabilidad fiduciaria, que sean grandes empresas pero son familiares, que sean pequeñas, medianas o microempresas, ¿sí? Todas auditadas con un lenguaje común y en base a unos estándares que normalmente nos dicen, y ahora lo vamos a ver, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿sí? Cualquier problema que yo me encuentro en un proceso de auditoría con una duda razonable, donde yo aplico un criterio, ¿sí? En donde yo tengo una sospecha, yo tengo una norma que me ayuda a despejar esa duda. Solo tengo que irme y ubicarla dentro del contexto de las normas y las aclaraciones de normas que existen. Casi todo, como esto evoluciona, voy a decir casi todo, pero casi todo de temas de auditoría. Y cómo hacerlo está normado. Cómo hacer muestreos estadísticos en base a un universo
en cuentas por cobrar que la empresa tenga 50,000 clientes, ¿sí? Que es muy común. O sea, ¿qué muestreo? ¿Cómo lo hago? Eso hay una norma que me indica cómo hacerlo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué buscan? Las normas internacionales de auditoría tienen 5 elementos esenciales en su estructura, los cuales se dividen y se explican así. Introducción, ¿qué y por qué? En su introducción, las NIAs incluyen propósito, alcance y tema de la norma, así como las responsabilidades del auditor y el contexto en que se establecen las normas. ¿Qué y por qué? Una introducción del porqué de las normas. Tienen un objetivo y el objetivo es eliminar riesgos principalmente en el proceso de auditoría cuando el auditor va a emitir una opinión, ¿sí? Y si la opinión no es limpia o estándar o normal, el proceso de la auditoría a través de las NIA te dice qué tipo de opinión tú vas a darle. Si es adversa, si te vas a abstener de opinar, eso te lo dicen las normas. No todas las opiniones son limpias. Diariamente hay otro tipo de opinión que hay que considerar en los procesos de auditoría. Como el COVID, como la guerra de Ucrania, como el alza en los alimentos, el alza en las medicinas, el alza en las energías ha afectado los estados financieros de las empresas. Hay un proceso de auditoría y que te dice cómo auditar ese efecto en los estados financieros que tú estás opinando. El objetivo, cada norma consiste en una declaración clara sobre el objetivo del auditor en el área que la audita. Certificaciones de tercero, confirmaciones de tercero. ¿Qué busco? Ahí te dice el objetivo, que es una fuente independiente de información que te confirme la aseveración que el cliente está haciendo, ¿sí? Muy común, la circularización de cuentas por cobrar. El cliente asevera que Milton Chambonet le debe $50,000. El auditor le envía una certificación y Milton Chambonet certifica que no, que yo no debo 50,000, que yo debo 30 porque yo le pagué 20 y él no ha registrado esos 20 o no los tiene. Entonces, cuando uno va y le dice a la empresa, tú me estás aseverando que tenía 50,000 en cuentas por cobrar a Milton Chambonet y en esta certificación Milton Chambonet dice que debe 30, explícame la diferencia. Y él va a decir, lo que pasó es que Milton pagó o tiene la mala costumbre de pagar a las 6 de la tarde el último día de cada mes. Y como nosotros cerramos caja a las 4 de la tarde, ya eso queda para el mes siguiente. ¿Viste? Entonces sí hay una razón y vamos a notar que ese pago sí está registrado, pero el saldo con que finalizó el mes sí son los 50,000. Las definiciones del cómo. En este punto se delinean los términos pertenecientes a cada norma. Le decía, confirmaciones de tercero, muestreo, que es esa definición de cada norma de auditoría que te va a decir la norma, los procedimientos, las tareas y los pasos a seguir en la aplicación de esa norma para verificar una aseveración que te está haciendo el cliente o la empresa que tú estás auditando. Recordemos que cada cifra en ese balance de prueba o en ese estado financiero que nos da el ente auditado es una aseveración. Nos están aseverando algo, una verdad. Y esa verdad es la que nosotros vamos a confrontar con una realidad. Y la norma nos dice cómo confrontarlas. Requisitos, ¿qué hacer?
Cada objetivo está respaldado por requisitos claramente establecidos. Los requisitos siempre se expresan con la frase "el auditor deberá". En determinadas circunstancias, cuando utilizo el muestreo y no me voy a hacer chequeos específicos, ¿sí? El auditor deberá utilizar el muestreo estadístico en determinadas circunstancias. Y normalmente uno usa muestreo cuando tenemos muchas cantidades, que no es práctico, es impráctico irnos a verificaciones específicas. Entonces ahí utilizamos el muestreo. Cuando utilizamos las confirmaciones, el auditor deberá usar la confirmación de tercero en determinadas circunstancias. La norma nos dice claramente el qué hacer o los requisitos para hacerlo. La solicitud y otro material explicativo. Este elemento detalla exactamente qué se entiende por requisito o se pretende cubrir, o incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados en determinadas circunstancias. ¿Cómo hacerlo? La norma nos indica. Insisto, la norma es lo que nos dice cómo auditar, cómo hacerlo en determinadas circunstancias, en función del tamaño de la empresa, en función del tamaño de la norma. Y ese proceso de auditoría bien aplicado nos va a llevar a una conclusión en cada área, en cada sector de ese estado financiero, que nos va a permitir llegar a una conclusión si es o no es la opinión que posteriormente vamos a emitir, ¿sí? Hace 10 años, tal vez cuando cambia el informe del auditor, eso cambia después de todo un proceso. Hoy las opiniones de los auditores hablan de gobierno corporativo, ¿sí? Antes solamente hablábamos del control interno. Ahora en la opinión del auditor, él tiene que decir que vio lo más relevante del control interno, pero que también hizo sus pruebas en tema de gobierno corporativo y mantuvo una comunicación con la gerencia. Ve cómo evolucionamos, que ya no es solo control interno, porque el control interno mira la parte interna de la empresa y el gobierno corporativo mira la parte externa. Pero ¿qué destaco? Ahí ya hay 3 normas específicas que nos dicen cómo actuar ante el gobierno corporativo de la empresa, tanto modificadas como normas nuevas. Esa es la evolución que mencioné al inicio, que todo va cambiando. Ya no es solo verificar caja chica, tú tienes que verificar si la empresa, si es regulada, si tiene responsabilidad fiduciaria, si tiene gobierno corporativo y cómo está estructurado ese gobierno corporativo. Ya hay normas de auditoría que te dicen cómo auditar la estructura de gobierno corporativo de la empresa o la entidad que tú estás auditando. En Panamá, y un poco haciendo honor a la historia de las 4 décadas que dijo Carlos. Carlos dijo 3, yo le aumenté más de 4 décadas. En Panamá, un poco con la influencia norteamericana, por allá hasta los años 80, 90, yo recuerdo que en la firma se hablaba más de los SAS, y los SAS no es más que las normas de auditoría norteamericanas. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro. Eso era lo que prevalecía en Panamá hasta los 80. Las firmas grandes principalmente utilizaban era más los SAS, que eran las normas norteamericanas, porque también se utilizaban los PCGA o los principios de contabilidad generalmente, o los FASB norteamericanos. Pero a partir de los años 90, que ya empiezan las normas de auditoría
y empieza la IFAD a hacer que en Latinoamérica se utilicen más normas más accesibles al tamaño de nuestra economía, entonces se empiezan a introducir las NIAs, ¿sí? Pero eso es de los 90 para acá. Hasta los 80 o mediados de los 80, las firmas se iban más por los SAS y por los FASB de los norteamericanos. Ahora, eso en Panamá se ha adoptado en función de lo que la práctica del mercado nos indica qué hacer. Hasta ahí. Hoy día no. Hoy día ya hay una ley que nos dice que tenemos que adoptar las normas y guías internacionales de auditoría emitidas y que emita el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría de la IFAC. ¿Qué significa esto? La ley 280, antes la ley 57, hoy la 280 del 2021, nos dice categóricamente, adopta las NIAs para tus procesos de auditoría. Yo fui uno de los que se opuso a este párrafo porque yo quería algo más amplio, porque yo decía, mira, cuando una empresa china viene a presentar un estado financiero en Panamá, tú tienes que llevar esas normas de contabilidad que esa empresa usó en China, que tienen sus normas y sus normas de auditoría, llevarlas a los principios norteamericanos y después llevarlas a los principios que aplicamos acá en esta parte del mundo. Entonces tú le tienes un doble y triple gasto a esa empresa. Entonces yo abogaba por ampliar y yo decía, pero no nos limitemos a las NIAs. Aquí hay muchas empresas mexicanas. Dejemos que si la empresa mexicana utiliza sus normas de auditoría, tengan algún nivel de aplicación en Panamá. Igual los principios de contabilidad. Bueno, está bien. Al no tener eco en esa propuesta, quiero pensar que no supe vender mi propuesta. No que fue rechazada, sino que yo no supe venderla. Lo cierto es que ahora mismo solamente, según ley, nos toca aplicar las NIAs, además de las otras, que son las normas internacionales de información financiera completa y para la pequeña y mediana empresa, las normas que emita el Comité de Práctica para Entidades Gubernamentales, ¿sí? Y las normas de guía de auditoría emitida al Comité de Práctica del Instituto de Auditores Internos, por ley. Ya hay una ley que nos obliga a aplicar las NIAs, al igual que nos obliga a aplicar las NIF completas y para pyme. Para mí una gran limitación, porque aquí siguen habiendo muchas empresas norteamericanas que fácil puedes tú auditarla con sus normas de auditoría y ellos presentar sus estados financieros con sus normas contables y no pasa nada si tú refrendas. Pero bueno, nos quedamos cortos. Por ahí está el código fiscal en el 699 que te permite que algunas empresas presenten en base a normas norteamericanas. Pero en base a la ley de contador, esto yo lo vi como una limitación extremadamente grande. Pero bueno, viene dado por ley que tenemos que adoptar las NIAs como normas de auditoría. Las NIAs no están solas. Existen otras normas de auditoría de otros países. Otros países combinan. Otros países lo que hacen es que agarran las NIAs y tienen leyes por ahí que limitan ciertas particularidades de las NIAs y ellos deciden hacer sus propias normas. Los mexicanos tienen ese estilo, tanto para normas de auditoría como
para principios de contabilidad. Entonces ellos tienen sus propias guías, porque ellos lo que hacen es una mezcla de lo internacional con lo local y le presentan a su membresía, a su país, normas específicas de auditoría. También los australianos tienen eso, los mexicanos, los venezolanos. Los norteamericanos ni se diga. Ellos tienen su FASB y tienen su SAS y quieren imponérselo al resto del mundo. Eso fue así por muchos años hasta que ya empezaron a aparecer estas normas. Pero el mensaje es que las NIAS no están solas en el mundo y no necesariamente son las únicas normas que existen. En Panamá, por la gran influencia, y tengamos presente que esa gran influencia de la presencia norteamericana por casi 100 años es lo que provocó que en Panamá casi las 50 organizaciones de contadores que hay en el mundo tienen presencia en Panamá. Yo estoy seguro que sin duda por lo menos las primeras 30. Y recientemente en las cumbres de las Américas veía otras redes de Argentina, de México, que están buscando afiliaciones de firmas panameñas. Pero esa influencia norteamericana que tuvimos por casi 100 años nos hizo sujetos de que se practicaran más con normas de auditoría de los Estados Unidos de Norteamérica y por ende los principios de contabilidad hasta que se rompió esa hegemonía en el mundo, ¿sí? Y nosotros no escapamos a esa ruptura de que ya hay diferentes normas. Inclusive ustedes recordarán que en Panamá tenemos NOCOFIN, ¿sí? Para aplicar nuestras propias normas. No sé, Carlos, cuántas llegaron a hacerse. 8 o 10 creo que se hicieron. NOCOFIN todavía existe, es una entidad que está debidamente conformada, pero nos hemos ido más a la adaptación universal, cosa que en lo particular me gusta. Me gusta porque, como lo he comentado con Carlos y otros colegas, yo no sé para qué queremos descubrir el agua fría haciendo nosotros nuestras propias normas, ¿sí? Cuando ya tenemos eso hecho, y no solamente en normas de contabilidad, sino en normas de auditoría, en código de ética, en cuestiones de calidad. Eso ya está hecho, es mi opinión. Hay unos nacionalistas que dicen, no, hagamos nuestras propias cosas. Está bien. Todo, absolutamente todo tiene pros y contras. Yo estoy por la parte de adoptar lo internacional. Les decía que no estamos solos. Les decía que en Panamá tenemos las NIAS y que son aplicables a las NIF completas y para pymes. En los Estados Unidos tenemos los Standard Auditing Statement, que es SAS, y los PCA o los FAS, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto existe, esto es así. Entonces, yo no pudiera, créanme, yo lo he visto, pero no estoy de acuerdo. También he escuchado a las personas que sí lo hacen y tienen su forma de justificarlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en usar NIAS para auditar en base a un estado financiero que se emitió en base a FAS o en base a PCA norteamericano. Yo no estoy de acuerdo. Yo digo que si ese estado financiero se emitió en base a principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados en Estados Unidos de Norteamérica, tuvo que ser auditado con sus normas, con los SAS. Esa es mi opinión. Hay unos que justifican eso porque dicen, pero norma de auditoría es norma de auditoría y yo se la aplico a cualquier estado financiero. Yo no estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo que sea viceversa, que yo vaya a aplicar SAS a NIF. No estoy de acuerdo. Yo digo que NIF, NIAS y SAS, FAS. Estoy abierto a la discusión,
a las preguntas ahora que vamos avanzando. ¿Pueden las NIAs ser aplicadas en cualquier tipo de auditoría? En principio, no. No. ¿Y por qué no? Porque las normas de auditoría están hechas, estas normas de auditoría están hechas para auditorías financieras. Perdónenme que lo diga tan claramente. Por mis manos pasan, Carlos, algo que se te ha olvidado decir es que sí, puede ser que yo haya emitido más de 1000 estados financieros. Tal vez muchísimo más, Carlos. Cuidado, y 5000 estados financieros, ¿sí? Cuidado, por allá, una cifra toda loca. Porque ya yo tengo 40 años, está en esto, ¿ves? Entonces yo casi he emitido más de 5000 estados financieros. Pero también yo he participado en muchísimos procesos de auditoría forense y peritajes judiciales. Entonces tú ves que los colegas ponen que aplicaron NIAs para determinar una auditoría forense. Eso no existe. ¿Ve? Las NIAs no son para auditoría forense. La auditoría forense tiene sus propias guías, sus propios procedimientos, sus propias tareas. Entonces tú ves cuando el fiscal va y le pregunta, o el juez va y le pregunta, de que sí, diga las normas de auditoría que usted aplicó, de que yo apliqué la NIA 400 relacionada con fraude y NIA 660 que tiene que ver con confirmación. No. Eso no es así. Eso está mal. Las NIAs son para auditoría financiera. La auditoría forense no tiene normas como tal. Las va a tener a este nivel. Tarde o temprano vamos a llegar a esto. Pero la auditoría forense tiene guías, tiene principios. La Contraloría tiene unos manuales de auditoría forense, ¿sí? Y existen todos estos institutos de auditores forenses que existen, tienen normas, recomiendan sus normas, pero no son mías. Igual no lo son para auditorías operativas, no lo son para auditorías administrativas, ¿sí? Entonces, las NIAs, estas NIAs, son para auditoría financiera, son para auditoría de estados financieros. Por ahí se puede explicar un poco que te habla de fraude, cuando es para evitar fraude y errores. Hay una NIA que te habla en ambientes complejos y tú por ahí sacas uno que otro procedimiento para una auditoría forense, pero no debería ser así. Estas normas están hechas con un propósito muy bien determinado, que es auditoría de estados financieros. ¿Cuáles son las NIAs? Bueno, hay un montón. Ahora vamos, yo no las voy a decir todas, pero he marcado algunas. La NIA 210, acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. La NIA 210 te dice que tú tienes que emitir una propuesta de auditoría para cada encargo y esa propuesta tiene que ser aprobada por el cliente antes de que tú empieces el trabajo. Que se cumpla a cabalidad, no lo creo. ¿Sí? Inclusive nosotros mismos con el GO vamos y empezamos los procesos, pero hay una norma que te dice no empieces ningún trabajo si tú no tienes una propuesta aprobada. Esa es la 210. La NIA 260, comunicación con los, aquí debe ser con los relacionados de gobierno corporativo. O sea, si hay gobierno corporativo, si tú estás auditando una empresa pública o regulada, que existen normas que le exigen gobierno corporativo, tú tienes que tener una comunicación con ese ente dentro de esa entidad, que es el gobierno corporativo. ¿Quién administra el gobierno corporativo de la entidad? ¿Está en manos del chairman? ¿Está en manos del CEO? ¿En manos de quién está el gobierno corporativo? Hay un comité de gobierno corporativo
tú tienes que tener una comunicación directa, auditor, gobierno corporativo de esa entidad. Eso te lo dice la NIA 260. ¿Cuáles son? La 300, planificación de una auditoría de estado financiero. Toda auditoría tiene que tener una planificación previa. Eso lo dice la NIA 300, ¿sí? Y hay veces que nosotros vamos a la auditoría, sin una planificación, sin necesariamente una planificación. Tengo que decir aquí, recordándolo, que hay software o programas que te hacen todo esto, pero no te evitan el criterio, ¿sí? Tú le pides el balance al cliente, alimentas tu programa de auditoría para esa auditoría, las preguntas, resuelve y el programa te da tu planificación y él te va a decir, hazme muestreo aquí, pide confirmación de esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí nos dicen que toda auditoría tiene que ser previamente planificada. Evidencia de auditoría, papeles de trabajo, digitalizados, impresos, como tú quieras, pero tiene que haber una carpeta, un folder, un bundle de papeles de trabajo. Así como nos enseñaron antes, referenciados, cruzados, donde hay un proceso de auditoría entre las cuentas, ¿sí? Eso es la evidencia de auditoría, que tú hiciste un trabajo, tú evidencias. El asistente ante el encargado de la auditoría, el encargado ante el supervisor al gerente y el gerente al socio, que el socio es el que firma el estado financiero. Pero hay un juego de papeles de trabajo que evidencia un trabajo de auditoría en base a NIAs. Y hay veces que nos tiramos un estado financiero con el balance del cliente y ya es muy común. La 530, muestreo de auditoría. ¿Cuándo aplico un muestreo? ¿Cuándo es aleatorio? ¿Cuándo es estadístico? Todo eso me lo manda a decir esta norma. Y seguimos. Esta presentación, Carlos la va a distribuir a todos los grupos de la CACI para que el que quiera tenerla. La información comparativa, un análisis de una evidencia de auditoría que yo la aprendí al 100% es el análisis comparativo, año tras año, 3, 4 años. Aquí en la oficina, cada vez que me traen algo, dame el análisis comparativo, ¿ves? Me gusta, me acostumbré, pero hay una norma de auditoría que te dice cómo hacer ese análisis comparativo, esa prueba de auditoría, cómo tú tienes que hacerla. Hay una norma específica al respecto. En total estamos hablando de 36 normas, sin contar con las normas de control de calidad, que ahora la vamos a ver, que ese es un paso de evolución de esta profesión y de estas normas. Entonces, estamos hablando que tenemos hoy día 36 normas de auditoría, sin incluir las normas de control de calidad. Vamos por contenido temático, por área, normas relacionadas con la auditoría, la 200, 210, objetivo del auditor independiente, los términos del contrato, el control de calidad de los estados financieros. Esta fue la primera norma relacionada con la calidad. Esta es de los estados financieros, la calidad con que tú emites y sacas un estado financiero. No es la calidad del despacho, que ahora vamos a ver que ese es otro tema. La 230, la documentación de la auditoría. La 240, la responsabilidad del auditor de los estados financieros frente a fraudes o error. Tema de control interno, de cumplimiento. Hoy día que todo es cumplimiento. Las normas relacionadas con la ejecución del trabajo, la planificación de la auditoría
la identificación y valoración de los riesgos. Tengamos presente que hoy día todo es riesgo, la importancia relativa a la materialidad, ¿sí? En función de la importancia relativa. Puede ser que yo audite una cuenta del balance, una está bien, porque esa cuenta representa el 95% del balance. ¿Sí? Entonces yo aplico mi juicio de materialidad, pero eso yo tengo que documentarlo del por qué lo hice así. La evidencia de auditoría ya lo dijimos, y las confirmaciones externas. Yo siento que este procedimiento de auditoría cada vez se pierde un poco más confirmar, porque ya hasta cierto punto con la tecnología tú tienes acceso y no necesariamente tienes que estar en ese proceso de confirmación, pero hay una norma que te dice confirma cuentas por cobrar, confirma cuentas por pagar, confirma saldos bancarios, observa inventarios, ¿sí? Pídele una carta a los abogados de la empresa que te confirmen que no tienen litigio, pídele una carta al secretario de actas que no han tomado ninguna decisión que ponga en riesgo la continuidad o la marcha de la empresa, ¿sí? Entonces, esta norma de confirmaciones externa te dice qué confirmar y cuándo confirmar y cómo confirmar. No les he dicho que todas estas grandes firmas de contadores tienen sus propios manuales de auditoría, pero todos parten de la base de las normas que estén utilizando, porque también hay manuales de auditoría, programas de auditoría por área, hasta por cuenta, pero su base es las normas que ellas utilicen. Los mexicanos sus normas, los estadounidenses sus normas, nosotros las mías, etcétera. Las normas relativas al informe, ¿sí? ¿Cómo nos formamos una opinión? Los auditores, ¿cómo nos formamos una opinión y el tipo de opinión que vamos a hacer? Una opinión puede... Hay cuantos tipos de opiniones se nos ocurra. Ya lo decía, limpia, estándar, adversa, sin opinión, con párrafos de advertencia de parte relacionada, con eventos subsecuentes, eventos que pasan entre el balance y la opinión del auditor que afectan la empresa. Esos eventos subsecuentes hay que divulgarlo y hay una norma que te dice cómo divulgarlo, ¿sí? No es posible que tú emitas un estado financiero de un banco. Al 31 de diciembre del 2021 ese banco todo estaba bien, ¿sí? De la noche a la mañana, la casa matriz del banco en Nueva Inglaterra, en Canadá, decide cerrar la sucursal de Panamá. Y en ese interín tú todavía no hayas emitido tu opinión, ¿sí? Y tú sabes de ese evento, de ese hecho, antes de la emisión de tu opinión. Entonces tú tienes que divulgar ese evento posterior en tu opinión y decirle al usuario, si bien en este banco todo estaba bien al 31 de diciembre, ellos decidieron cerrar. El 31 de marzo del año 2022 se van de Panamá. El usuario de ese estado financiero tiene que saber eso. Entonces hay una norma que te habla de eventos subsecuentes. Las normas relativas a la comunicación con la dirección. Existen las normas de gobierno con la entidad y existen las normas de control interno. Insisto, una cosa es el control interno y otra cosa es el gobierno corporativo. El control interno mira al núcleo interno de la empresa y el gobierno corporativo se dirige al gran universo que está alrededor de esa empresa. Entonces la norma en ambos casos te dice que tú tienes que tener comunicaciones
con los entes encargados de estas dos áreas de ese ente. Si el control interno, así lo aprendí y así sé que es, si esa empresa no tiene un adecuado sistema de control interno, tú no puedes confiar en las cifras que están en ese balance. No puedes, ¿sí? Y no necesariamente quiero nuevamente caer en la caja chica. El inventario obsoleto. Hoy día con el COVID, ¿cuántos inventarios no están obsoletos? Nosotros tenemos un cliente que se dedica a hacer compras en China para empresas locales. Y ellos nos dicen, en Panamá están pidiendo 80% menos. A mí me hacen todos mis pedidos, todos los pedidos los hacen en septiembre. Para yo hacer el pedido a la fábrica en China para que estén llegando acá en noviembre, para en diciembre, eso está en los almacenes y que la gente empieza a comprar. Bueno, yo todos los años compro a nombre de terceros, por decir algo, 100 millones de dólares en China. Este año estoy comprando 15 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas decidieron no renovar sus inventarios. Ese es un hecho. Si es significativo, si ese inventario es obsoleto, hay que divulgarlo en ese estado financiero y hay que tener esa comunicación con la empresa. Si esas cuentas por cobrar son incobrables, esos créditos modificados que tienen los bancos que hablan de 3.000 millones de dólares, que ellos dicen que todo está bien, eso hay que divulgarlo, pero también hay que comunicarlo con el ente que uno está auditando. Y estas dos normas te dicen cómo hacer esa comunicación. Áreas generales, las manifestaciones escritas. De todas estas que tienen que ver con las áreas generales, voy a hablar de esta. Hoy día, esta norma tiene una carta de cómo es una carta de manifestación, una carta de representación o una carta de gerente o una carta de aseveración de la empresa. Nuevamente, cada cuenta en el balance, cada situación a divulgar es una aseveración que esa empresa te está haciendo. Entonces tú tienes que confirmar esa verdad que ellos te están diciendo, su verdad. Y hay una carta de manifestación en donde el cliente asume la responsabilidad de que si te está mintiendo, él es el responsable de su mentira. Esta carta, ni las firmas grandes la utilizan. Y créanme, Carlos, de los más de 5,000 estados financieros que yo he hecho, ninguno se ha ido si no está esta carta. Yo no suelto un estado financiero donde no esté mi carta de manifestación escrita. ¿Ve? Y tú ves que todos los años, todos los benditos años, nosotros tenemos clientes que tenemos 20 años de tenerlo y 20 años es un problema que nos den esa carta. Y tú ves que a última hora, Milton, el banco, y si no me da mi estado financiero ya, me voy con otra firma. Hijo, váyase, pero si usted no me da mi carta de manifestación, que son 30 y pico de puntos, más otros que yo he agregado localmente, no puedes irte, no te voy a dar el estado financiero. Yo no firmo estado financiero si no tengo la carta de manifestaciones escrita en mi mano, firmada por el representante legal, por el contador, por el presidente, por el responsable de la empresa. Porque ahí en cada una de esas cuentas, el cliente manifiesta decirme la verdad. Porque mis procesos de auditoría pueden ser infalibles. Puede ser que yo tomé una muestra errada o no supe hacer el muestreo. ¿Sí? Tomé las variables que no eran. Puede ser que yo en el juicio de la materialidad me equivoqué. Tantas cosas que pueden pasar en el proceso de auditoría, pero con la carta de manifestación el cliente asume su responsabilidad en los estados financieros y te dice cada una de esas cuentas es cierta. Yo no te estoy cuenteando ni te la estoy inventando, pero además yo cumplo con mis impuestos,
Yo no tengo juicios pendientes, yo no he tomado decisiones que afecten la continuidad de la marcha de la empresa. Son 30 y tanto de manifestaciones, representaciones, aseveraciones que el cliente te hace. En este cambio, cuando tú llegas a un cliente que los auditores son otro y tú dices, bueno, en el primer año le manda la carta de manifestación, el grito: Milton, ¿y esta carta? ¿Tú de dónde te has sacado? ¿Quién va a leer? ¿Cuántas páginas? ¿Quién va a leer 14 páginas? Mis auditores anteriores nunca en la vida, porque si yo hubiera sabido que me iban a dar esta carta, ni te contrato o no los contrato. Bueno, si ellos no la aplicaron, no es sinónimo de que yo no te la voy a aplicar. Yo sí la voy a aplicar. Yo sí necesito mi carta de manifestación, porque eso es lo que me va a salvar a mí de cualquier mentira o irregularidad que tú me estés escondiendo detrás de ese estado financiero. Les decía las normas de auditoría de control de calidad. Ya tenemos la norma internacional de auditoría 1 que fue modificada del control de calidad de la firma, ¿sí? Dentro de su objetivo, ayudar a la firma de auditoría para que pueda diseñar un sistema de control de calidad. Las firmas tienen que tener un sistema de control de calidad. Cuesta, se estructura, burocrático. Entonces, cuando tú tratas de aplicar estas normas de control de calidad, entonces tú entiendes por qué las firmas grandes que las aplican cobran tan caro, ¿sí? Porque realmente son procesos complejos que tú tienes que tener dentro de tu despacho para poder hacer buenos procesos de auditoría. Tener un documento de referencia en cuanto a la aplicación de la práctica en la firma de auditores, aplicar de forma congruente los requerimientos de control de calidad para los encargos de auditoría, revisión de estado financiero u otros servicios relacionados con la profesión contable. Para eso es la norma de calidad, que no es la norma de procedimientos de auditoría. Es la calidad del trabajo y del despacho, que tiene que tener unos requerimientos mínimos para pensar que tú has emitido un estado financiero y que ese estado financiero un tercero puede confiar en ese estado financiero. Un tercero, porque ¿qué hacemos nosotros con la opinión de auditoría? Darle confianza a las cifras que están ahí. La opinión es del auditor, las cifras son del cliente. Yo aprendí que hasta en el índice de nuestra opinión, de las hojas de la opinión, es diferente al índice de los estados financieros. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces nosotros la opinión en Chambonet y Asociados, la opinión la hacemos en base a números romanos y los estados financieros en base a los números comunes, como es los números, sé la palabra nada más que se me enreda la lengua, los números arábicos, ¿sí? Entonces, hasta el índice lo ponemos diferente porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la opinión del auditor que encaja a un nivel de confianza a terceros, por eso damos fe pública, damos confianza, y otra cosa es el estado financiero. Son dos cosas totalmente diferentes. Denme un segundito, voy a buscar un poquito de agua y regreso enseguida. Muchachos, ¿les está gustando la presentación? ¿Qué están aprendiendo?
Ok, hay manitos arriba. Eso significa que a la gente le está gustando el asunto. Muy bueno, estamos tomando nota, la gente está tomando nota. Milton, excelente. Por ahí Excelente, dice, muy bien, excelente, dice otro. Y mira que ve la excelente, manito tan arriba de la nueva tecnología. Dice excelente. que Y ahora nos metemos en el periodo de preguntas y respuestas y vamos. así Vamos, yo es. estoy muy contento con esta charla, muy contento. Y lo estoy haciendo con todo el gusto del mundo. Entonces, le decía, ya existe una norma internacional de control de calidad que ya tiene su tiempo. Esto no son las normas de los procedimientos de auditoría, es control de calidad en el trabajo y en el despacho, ¿sí? Control de calidad para empresas que realizan auditorías y revisiones de estado financiero, otros compromisos de aseguramiento y servicios relacionados. En la guía para el uso de las normas internacionales de auditoría en compañía de pequeñas y medianas empresas, también lo vamos a ver más adelante, pero destaco, y esto de ISQC no es más que las siglas en inglés de Norma Internacional de Control de Calidad. ¿De qué habla? En el capítulo 1, la responsabilidad del liderazgo en la calidad de la firma de auditoría. El 2, requerimientos de ética aplicables. Por supuesto, nosotros tenemos que tener un código de ética y un gran debate. La Junta Técnica ya pasaron esos 6 meses donde tenía que haber dado un código de ética a la fecha. Yo, Milton Chambonet, no ve necesario a nosotros ponernos a hacer un código de ética. Para eso ya hay un código de la IFAC. Agarremos ese código, eso ya está ahí. Creo que Carlos tiene una opinión dividida allí. Hay otros que dicen, no, se va a la IFAC y hacemos nuestro propio código. Todo eso está bien, todo eso es parte de la dinámica, pero definitivamente tenemos que tener un marco de actuación con ética, ¿sí? Con valores en lo que estamos haciendo. Y asumir riesgos. Y asumir riesgos, pero riesgos en función de tu control de calidad. Si tu control de calidad indica que tú no puedes tener ese cliente porque no cumple, bueno, no lo tengas. Es un riesgo. Siempre he visto a los clientes como todo en esta vida vienen y se van, ¿sí? Hoy se te fue uno, mañana vienen dos, después se te van tres, vienen cuatro. Y es lo normal, así es la vida. La misma esencia de la vida es eso, viene y se va. Uno viene y se va y los clientes no hacen esa diferencia, pero uno tiene que tener criterio y tomar riesgo, no riesgo en dar una opinión limpia cuando es una adversa. El riesgo de decirle al cliente, mira, yo no te puedo dar una opinión limpia, porque es que tú no cumples con principios de contabilidad. O esto tú no aplicas ningún principio que aquí yo tengo que darte una opinión calificada con una excepción porque tus inventarios están obsoletos. Y tú ves que el cliente, pero si tú me pones ahí que el inventario está obsoleto, el banco no me va a prestar y por tu culpa y te voy a demandar, ¿no? Pero es que hay una norma que me dice que así lo tengo que hacer y mi sistema de control de calidad me dice que, bueno, tú no puedes ser cliente mío. Pero son riesgos que nos tomamos y más en esta época. Capítulo 3, aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y encargados específicos. Te dice la norma de control de calidad el recurso humano, las competencias, las características, la formación mínima, los procesos de contratación. ¿Sí? Cómo debes y quién debes asignar a cada encargo en función de la especialidad. Todo eso te lo habla la norma internacional de control de calidad. Y eso es para auditoría de estado financiero. Ese control de calidad no es para auditoría forense ni operativa, no es para auditoría de estado financiero. El seguimiento y, lógicamente, la documentación. También tiene una serie de... Esta norma también tiene una serie de anexos
declaración de independencia de los socios, qué tan independiente eres de ese ente que tú vas a auditar, si no tienes conflicto de intereses, ¿sí? Nosotros aquí en muchísimas ocasiones hemos analizado el conflicto de intereses y hemos dicho sí, no podemos, hay conflicto de intereses, ¿sí? La esposa de alguno de los socios trabaja en esa empresa, no podemos, hay un conflicto de interés. El nivel de independencia. El contador de esa empresa fue auditor nuestro por 20 años. No podemos ser sus auditores porque él aquí llama y viene como Pedro por su casa. Entonces, analizar y hacer y firmar una declaración de independencia en cada encargo. La declaración de confidencialidad, no decir ante tercero lo que sepas de ese cliente. Aceptación del cliente, la asignación del personal, las consultas, todo esto lo norma esa norma internacional de control de calidad, ¿sí? Que es una de las que ya existe porque no es la única. Los procesos de revisión para despachos como como el nuestro, el de Carlos, que pertenecemos a una red internacional, nosotros tenemos lo que se llama los famosos peer review, que no es más que algún auditor de otro despacho viene y revisa mi práctica y ver si yo cumplo con todo esto. Eligen 5 clientes de los 100 que tengamos y ellos revisan para ver si en ese proceso se aplicaron las mías. Eso se hace periódicamente. Hay red o firmas más grandes, más complejas, que tienen sus propios departamentos de control de calidad y esos son los que van de país en país revisando. Ya no son revisiones cruzadas entre los despachos, sino que hay equipos específicos que se dedican a eso. Y eso se puede dar a nivel interno cuando perteneces a alianza. En Panamá tenemos la ventaja con sus detractores, por supuesto. Lo normal es que todo tenga pro y contra. Entonces, Alcapa, que es un organismo que se dedica a revisar los controles de calidad en las firmas, que lo que quiere este organismo es que todas las firmas, aunque sea un auditor, tenga un sistema de control de calidad en su práctica independiente. Eso es lo que busca Alcapa. Pero bueno, como todo, ven que Alcapa es un lío, que esa es una rebuscadera de lo que están ahí, que nosotros pertenecemos al Alcapa, ¿sí? Y bueno, nos han hecho nuestras revisiones, salen a relucir un montón de cosas que no estamos haciendo bien, nos comprometemos a corregirlas, vienen después, ya las hemos corregido, nos salen otras cosas por el COVID que no tomamos en cuenta y es una dinámica muy bonita. Lo que sí es cierto es que estas organizaciones te ayudan con el control de calidad que tiene que tener tu despacho, porque se requiere, ¿para qué? Para practicar un adecuado proceso de auditoría y poniéndolo en buen panameño para evitar que te metas en problemas, ¿sí? El tipo de clientes que tú tomas, el tipo de opinión que tú das, ¿sí? O sea, eso te cubre, te da algún nivel de blindaje, no 100%, de que tú puedas tener un sistema de control de calidad dentro de tu organización o a nivel de la práctica que tú estás realizando si es una práctica independiente. Entonces decía que en Panamá está el CAPA, está el programa de revisión de calidad de los contadores públicos. Esto es liderado por el Colegio de Contadores y un tipo de comité aparte que tienen para esto. Yo los invito, yo sí lo veo bueno, yo veo el lado pro de esto,
Y yo los invito a que investiguen y vean cuáles son los costos. Yo sé que todo tiene un precio, pero puede ser que nos sirva lo suficiente. Entonces, lo que se busca es que haya, al final el mensaje que quiero dar es que haya quien nos revise nuestra práctica, haya quien revise nuestro control de calidad, no nosotros mismos, un tercero que nos dé una opinión. Tu control de calidad es bueno, es deficiente, está más o menos, tienes que mejorar aquí, o estás excelentemente bien, que tú eres la perfección en auditoría, jamás te vas a meter en un problema porque, ¿no? Y si no, decirnos lo contrario. Pero eso va también en lo que uno quiera hacer y el resguardo que le quiera poner uno a su despacho. Importancia de la aplicación de las normas de auditoría. Carlos, y ya estoy llegando un poco al final de la presentación para cuando quieras abrir el proceso de preguntas y respuestas o algún comentario que tú tengas. O sea, sí, una pregunta cortita, Milton, antes que haga el cierre. ¿Tú piensas que nosotros como LACA podemos establecer alguna aproximación a control de calidad para la firma miembro de nosotros? Sí, 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 y me gustaría. Claro que sí. Sería excelente. Sería excelente. Pero lo primero que tenemos que hacer, Carlos, es mejorar nuestro nivel de convocatoria, porque una de las cosas que yo veo que esta profesión no tiene nivel de convocatoria. Yo no sé dónde está el problema, como tampoco sé por qué tenemos una generación de atraso en todo, no lo sé. Escucho y tengo mi propia opinión, pero también yo me he dado cuenta que en este mundo de la auditoría, de la contabilidad, de la tributación, no hay nivel de convocatoria. Creo que este programa de Alcapa, del Colegio de Contadores, si acaso tiene, yo no me atrevo a decir, yo lo que sí sé es que no tiene decenas de firmas miembros que estén haciéndole la revisión del control de calidad. Está ahí medio tenue, medio tibio, que sí, que no, ¿ve? Porque falta poder de convocatoria. Si en Alcapa nos metemos a esto que me encantaría, tenemos que tener poder de convocatoria, porque sin poder de convocatoria no tenemos nada. Y el poder de convocatoria es que las firmas miembros de Alcapa se metan en este sistema de revisión de su control de calidad. Sí, sí. Si nada de lo anterior los ha convencido de aplicar las NIA, se convencerán el día que tengan que enfrentar un proceso por mala práctica. ¿Sí? Aquí es mal practice, dice bad practice en inglés. Y sean absueltos o condenados en base al cumplimiento normativo que debieron aplicar en el proceso de auditoría cuestionado. Nosotros, por tener un despacho más o menos de los medianos en el país, en más de una ocasión hemos tenido que estar en fiscalía y hemos llevado nuestros papeles de trabajo y ha habido otro colega que los ha revisado a ver si hicimos bien o mal, porque esa empresa estaba quebrada, el banco le prestó, el banco se puso bravo con el auditor, nos llevó, hasta ahora todo ha salido relativamente bien, ¿sí? Pero nosotros hemos tenido que enfrentar este tipo de procesos, ¿sí? Y en función de los procedimientos que hemos aplicado, asimismo el nivel de riesgo que tenemos al ver al haber dado una opinión que no era la que teníamos que haber dado, ¿sí? A favor o en contra de nuestro cliente. Teniendo presente, algunas veces los bancos principalmente se van por el balance y no leen la opinión, entonces te montan un proceso, pero no leyeron la opinión y que en la opinión tú estás advirtiendo que esa empresa tiene parte relacionada, que esa empresa tiene un evento posterior, tú lo revelas en la opinión, pero el banco solo se fue por el estado financiero y cree que la culpa es del auditor. Más hoy
con tantas exigencias de vinculación y cumplimiento que existen y nos exigen. Esto de tanto cumplimiento, de tanta regulación, créanme que yo no sé qué es el agente residente en este país. Esa figura se desdibujó, el agente residente, porque es tal el nivel de cumplimiento que tiene que tener un agente residente, que yo sé y escucho que están renunciando en masa, y ahora hablo de lo que me preocupa a mí en ese tema, pero es que es tal el nivel de cumplimiento y de exigencia de cumplimiento que esos señores, yo no estoy seguro si es loco el que ellos estén renunciando de la forma en que lo están haciendo. Pero es que cumplir con todo eso, y más cuando tu cliente no te cumple a ti, tu nivel de responsabilidad es muy alto. Igual estamos nosotros los contadores, ahora con la superintendencia de sujetos no financieros. Hay una serie de actividades ahí que si nosotros las realizamos, somos sujetos de esta superintendencia, de las revisiones, de los informes. Entonces, ante esta nueva realidad del mundo, pues más cuidado tenemos que tener en nuestros procesos de auditoría. Hago dos comentarios. En otros países, lo que está pasando en Panamá no es así. En Colombia, cuando tú registras una empresa, tú te desnudas en esa empresa, ¿sí? Tú pones quién es el accionista, quién es el beneficiario final en la plataforma de la institución. Acá no, pues. Acá las acciones, tú haces el libro de registro de acciones, tú tienes un informe del beneficiario final, ¿no? En El Salvador, todas las empresas tienen que presentar después de cierto tamaño un estado financiero digital a la entidad que regula las empresas en ese país. Acá no, acá los estados financieros todo es un secreto. Y como dice mi socio Gilberto, dice, lo que pasa es que las entidades de gobierno le han dado todo ese trabajo a los abogados y a los contadores porque ellos no lo hacen. Claro, eso tiene su razón de ser, porque el gobierno no lo hace y nos da y nos pasa ese problema a nosotros, ¿sí? Eso tiene su razón de ser. Eso no es producto de que el gobierno no sabe. Lo que pasa es que no lo dejan. Entonces, nos vuelcan esa cantidad de trabajo a nosotros para el gobierno hacer reportitos a la GAFI, a esto, ¿sí? Cuando tienen las plataformas para que cuando tú abras una empresa, ahí está todo, ¿sí? Se sabe todo de ti, nadie tiene que estarte buscando a través de terceros, ni estarle pidiendo nada a terceros para saber si tú estás o no estás. Todo ese nivel de cumplimiento es un gran riesgo que se le crea a los despachos de contadores, y estas normas de control de calidad y las normas de auditoría nos ayudan a mitigar esos riesgos. ¿Qué es lo nuevo? Hoy día tenemos ya en aprobación en diciembre del 2020 3 normas relativas a la gestión de calidad que deberán aplicarse, que deberán ser aplicadas por las firmas de auditoría para los trabajos que se inician a partir del 15 de diciembre del 2022. ¿Cuáles son? La norma de control de calidad 1, que tiene modificaciones, ¿sí? La norma del control de calidad 2, que ya es la calidad del compromiso que tú adquieres. Ya no es la calidad, porque la NIA 220 te habla de la calidad del trabajo. La norma de control de calidad 1 te habla de la calidad del despacho, ¿sí? Y la norma de calidad 2 ahora te habla de la calidad del encargo que tú tomaste. Entonces,
usted ve que se cierra el círculo. Tengo el trabajo, cómo lo hice, el cliente a quién le estoy aplicando y el despacho. Entonces está ahí el triángulo completo. El cliente, la firma y el trabajo para emitir una opinión. Eso es lo nuevo que está en temas de normas de auditoría y normas de control de calidad para despachos de auditores. Lo que vienen normas de auditoría y eso ya va a ser pronto. Yo calculo que para el 2023 esto va a ser así. Normas específicas para despachos medianos y pequeños. Porque los despachos medianos y pequeños auditan empresas medianas y pequeñas y aplican NIF para pymes. Entonces vienen unas normas de auditoría, tanto de auditoría como de control de calidad, para despachos medianos y pequeños para que apliquen a encargos de auditoría de medianas y pequeñas empresas. Y las normas actuales, las 36 que ya vimos y las que vengan, más las de control de calidad, van a ser aplicadas para la empresa que emite sus estados financieros en función de NIF completa. Es decir, la misma división que tienen las NIF, las van a tener las NIAS. Eso viene. Y me parece muy prudente, porque cuando tú coges las NIAS, ¿ves? Y se me acaba de ocurrir hacer algo. Cuando tú agarras las NIAS y ves ese librón, aplicárselo a una pequeña empresa, eso como que le queda muy grande. ¿Sí? Eso es como un small que se mete en una camisa 5X, ¿sí? 5LX Plus. Eso como que le queda muy grande. Entonces, estos señores que piensan todos los días han tomado esa decisión y sin lugar a duda para el 2023 vienen esas normas. Denme un segundito, voy a buscar el libro de las NIAS. Sí, varios amigos me han dicho en el privado y en el chat de que sí, que debemos tener probablemente nosotros como LACA algún tipo de control de calidad. Eso tendría algo de lógica. Me dice Eduardo Barría, el no tener procedimiento de control de calidad por Alcapa u otras, una firma al emitir estados financieros auditados podría ser considerado como mala práctica en caso de una eventualidad legal. Muy buena pregunta. Esas son preguntas muy buenas. Recordemos que la ley 280 del 2021 nos dice que la Junta Técnica dictará un programa de control de calidad, pero no lo ha dictado todavía. Y sí, Sheila pregunta, ¿dónde se puede conseguir la guía? Sí, eso está en la internet y en librerías locales. Este es el libro de las NIAS. ¿Sí? En libro, impreso, aunque esto está mucho más actualizado en la web. ¿Sí? La última versión es del 2021. Pero esto es lo que tenemos que aplicar y lastimosamente esto tenemos que aprendérnoslo y aplicarlo. Viene algo más condensado, más compensado para los despachos medianos y pequeños que auditan empresas, que auditan estados financieros de empresas medianas y pequeñas. Eso es lo que viene. Muchas gracias, Carlos. Excelente. Estamos para el diálogo. Excelente. Yo te tengo una pregunta adelantándome a las que puedan tener los compañeros y es, ¿tú sientes que nosotros debemos tener, vamos a pensar en Alcapa, que dictemos un programa de revisión de calidad totalmente light, copiándonos, pero acuérdate, nos gusta la expresión que tú usas, no reinventar la rueda. Hay una rueda que inventó la Superintendencia de Sujetos No Financieros y nos la aplica a nosotros,
que es la revisión extra situ. ¿Qué tal si nosotros empezamos con un menú de 10 o 20 puntos mínimos que todo despacho debe tener y que lo llene el colega en forma extra situ? ¿Cómo lo verías tú? Muy bien, Carlos. Toda iniciativa que vaya encaminada a que podamos mejorar y reducir el riesgo es bienvenida. Yo lo vería, inclusive podemos, en la línea que tú estás manifestando, podemos armar un plan de ejecución a 3 años, a 5 años. Empezamos por esas 10, 20 puntos que tú hablas y después vamos yendo de a poquito y al 5.º año tener ya un manual de peer review para pequeños despachos en Panamá, atendiendo a lo que pueda hacer la Junta Técnica, atendiendo a lo que puedan hacer los organismos internacionales dedicados a emitir normas, pero sí, definitivamente. Y Carlos, lo más importante que no hay hoy día, poder de convocatoria. ¿Sí? Que la gente realmente se inscriba en esos programas y que lo haga, porque eso es lo que no hay hoy día en el país en muchos aspectos. Poder de convocatoria. Yo creo, exagerando, que lo único que aquí hay poder de convocatoria es en el tema político. Sí, así mismo es. Y cuando no reparten... hay poder de convocatoria y más nada, sino en lo político. Yo no sé si porque detrás está el subsidio o están los $10 o la ayuda, yo no sé, pero en lo político hay poder de convocatoria. En los otros aspectos es un lío reunir a 10 personas. Pero quizás lo que tenemos que hacer nosotros, pensando también, el viaje más largo empieza con el primer paso. Entonces, ¿qué pasa? Que es mi crítica cariñosa a los colegas que quieren impulsar un programa de control de calidad inspirado en programas más robustos. Mi crítica a veces es que tú quieres tú quieres ir en un jet y todavía la gente no sabe caminar ni gatear. ¿Por qué no ponemos un programa de revisión de calidad light que sea el programa A? Después un programa un poquito más completo. Por nivel, Carlos. Por nivel. Lo podemos poner por nivel. A mayor nivel, mayor exigencia, a mayor nivel, mayor grado de dificultad, claro que sí, pero empezamos con un nivel básico, claro que sí, y lo dividimos por niveles, por supuesto. Es cosa muy sencillita, tienes propuesta, tienes archivo, calcula tu honorario, emite factura, pides carta de manifestación, pues sí, es correcto, cierto, así es, Carlos, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y si lo hacemos extra situ, que la gente responda, hey, muere ahí, punto, ya. Pero ese es el light, el A. Después puede pasar un B, bueno, entonces tú pagas a alguien que vaya, bueno, ya un tercero, tenemos algo más profesional y así no podemos ir, ¿no? Pregunta de Eduardo Barría, que me gustaría que lo pudiera contestar Milton. El no tener procedimiento de revisión de control de calidad por ALCAPA u otras, una firma al emitir estados financieros auditados, ¿podría ser considerado como mala práctica en caso de una eventualidad legal? No, claro que no. Porque tú no estás obligado a tener una afiliación a estos programas de calidad. Tú estás obligado a aplicar NIAS y de control de calidad. En la eventualidad de un proceso, si tú aplicaste normas de auditoría, tú vas bien. Y si tú tienes unas normas de control de calidad o lo mínimo, como manifiesta Carlos, tú estás bien porque tú no estás obligado a estar reclutado en uno de estos programas de control de calidad. Y si no tienes una representación internacional que por default te lo van a hacer, entonces no. La respuesta es que no. El no estar afiliado a ninguno de estos programas implica mayor riesgo para ti. El riesgo está en que no hayas aplicado las NIAS como debe de ser. Ahí es donde está el riesgo. Marixel no tengas nada de control de calidad. Perdón, Marixel Guevara pregunta, ¿carta de manifestación es igual a la carta de representación? Sí,
Sí, sí. Ok. Hoy día ya va por 30 y tantos de puntos y se extrae de las mismas guías. Ahí está. Tú solamente la extraes y le pones y le cambias el nombre del despacho. Recordemos que la carta de manifestación o representación se la da el cliente al auditor. Muy bien. Dice Sheila Comelis, magnífico, me anoto. Excelente que te anotes. Ok, quizás podemos circular esos 10 puntos y de ahí lo vamos construyendo y vemos qué pasa. Claro. Ok, muchachos, es muy interesante lo que ha pasado hoy porque más de 50 miembros, en un momento fuimos 58, más de 50 socios del ACA hemos estado capacitándonos en una cuestión altamente técnica, muy importante para la contabilidad y el gremio contable, que son las NIAs. Yo confieso que superó las expectativas que yo tenía en la mente en calidad de gente, de juventud también. Hay gente aquí que tiene menos de 30 años, contadores de menos de 30 años, interesados en temas de NIAs. Es muy, muy interesante verlo. Y también la participación de Milton es muy importante para nosotros porque lo podemos escuchar de alguien que en verdad ha vivido estos procesos y se ha llevado los golpes de aprender las NIAs, de aprender las normas que él mencionó de Nocofin, desaprenderlas para volver a aprender otras. O sea, hay un proceso realmente muy interesante. Entonces tendríamos para el jueves la participación de la firma Omar Camero, nos da un expositor muy bueno a la misma hora, 7. Después tenemos el martes otra exposición, la firma Gran Torto nos va a prestar Fernando Aguilar. Perdón, me disculpan, yo circulé las fechas, el miércoles creo, pero lo podemos recordar por el chat, de Fernando Aguilar con MIA 700 y Rogelio Forero de la firma Forero Gordón, Forero Russell Bedford nos consiguió que Audit Brain, que es el software de auditoría, Audit Brain, nos dé una introducción, la gente de Audit Brain, a el software de auditoría. ¿Por qué esto es importante? Rogelio forma parte de la ACA, pero él además distribuye el software. Buena oportunidad para ver ese software, obviamente hay otros más, pero es importante no solamente ver las NIAs, sino ver cómo las NIAs se abrazan, por decirlo así, en un software. Y empezamos a verlo. Obviamente hay otro software, pero Audit Brain es muy bueno, yo lo uso en mi oficina y evidentemente hay otros más, pero este es muy bueno, creo que vamos a aprender bastante. Ahí hacemos un stop, porque obviamente hay que irnos a fiestas patrias y después de ahí decidir cuándo hacemos 4 sesiones más para poder completar. La idea era 20 horas, Milton. Sí. Completar 20 horas de capacitación. Ya hicimos la primera hora y media, ha sido excelente, excelente y me parece muy bien. Minerva Batista, siempre lo he pensado que los contadores seremos completos si nos especializamos en todos estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Minerva, y gracias a Milton que nos ha dado una tremenda exposición. Mañana Carlos, vamos a estar... Y hay normas de auditoría para los ambientes altamente digitalizados, que te dicen, hay una norma de auditoría que te dice el uso de especialistas. Yo recuerdo en mi experiencia como auditor, cuando me tocaba ir allá abajo del Puente de las Américas, que uno va y están los tanques de almacenaje de combustible. Nosotros íbamos allá, yo como auditor iba con una hojita, ¿verdad? Pero ellos llevaban a los especialistas que iban con las varas esas y que le ponen un líquido que cuando mete ese líquido, eso se pone blanco si hay agua, morado si hay esto. Y bueno, en aquel entonces no había celular, en aquel entonces todo era a mano, pero tú tenías una idea y tú escuchaba. Entonces ese especialista rendía un informe. Yo recuerdo las veces que me tocó ir allá a Chame, donde extraen las arenas, a medir los bancos de arena y una idea de cuánta arena había ahí, ¿no? Que eso a simple vista no se ve arriba, sino que se mide para abajo, ¿ve? Medir canteras, la cantidad de piedra y tipo de material que pueda tener una cantera. O sea,
El auditor ahí se apoya en especialistas y hay una norma que te dice específicamente el uso de especialistas. Como hay una norma que te habla de los ambientes altamente tecnológicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con estas dos normas? Que hay normas de auditoría para todo. O sea, nosotros no es necesario que nuevamente caigo en el mismo refrán. No es necesario inventar el agua ni fría, ni caliente, ni tibia, ni el agua de la tinaja. No necesitamos inventar ningún agua. Eso está ahí. Lo que comparto al 100% es que tal vez estas normas nos quedan muy grandes para el nivel de clientes que estamos auditando. En mi despacho yo no estoy seguro, tal vez Gilberto y Dagoberto, que son los que más se manejan en ese ambiente, podrán decir que de la cantidad de clientes que nosotros tengamos, el 80% usa NIF para pymes. ¿Ve? Entonces a nosotros nos vendrían bien esas normas NIAS para pymes. ¿Ve? Porque se van a ajustar más al tamaño de nuestros clientes. Entonces nosotros estamos auditando tal vez la carta de representación o de manifestación en las NIAS para pyme no tenga 38 puntos, tenga, como tú dices, 20, ¿sí? Algo más básico. Ya el cliente la va a digerir mucho mejor, se va a identificar más con tus procesos de auditoría. Muy bien. Muy bien. Ha sido excelente la presentación. Pregunta, muchachos, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Porque la gente ha estado bien atenta, pero ya casi son las 8. O sea que hay que también descansar. Vamos a ver. Bueno, dice Marixel, ¿qué pasa si una entidad aún no ha adoptado NIF para pymes? ¿Qué pasa si una entidad no ha adoptado NIF para pyme? Ok, lo primero es que si es de NIF para pyme, eso es lo primero que tenemos que identificar. Si no es NIF completa o es NIF para pyme. NIF completa, ¿quién está obligado a adoptar NIF completa? Entidades reguladas. En Panamá, déjenme mencionar algunos bancos, financieras, seguros, reaseguros, las que cotizan en bolsa, las públicas, otras reguladas. Si me puedes ayudar ahí, Carlos, pero hay varias reguladas en Panamá. Esas están obligadas a adoptar NIF completa. Las empresas que tienen responsabilidad fiduciaria, aunque tú no seas una empresa ni pública ni regulada, ok, hago énfasis en la pública, aquella que recoge plata del público debidamente autorizada. Los bancos, las que emiten valores, acciones, bonos, esas recogen plata del público. Entonces esas son empresas públicas porque su actividad depende de esa inversión pública que ellos están recogiendo esos fondos. Y toda empresa que tenga responsabilidad fiduciaria, y aquí yo tengo un gran debate, sea pública o no sea regulada. Es decir, una empresa que tiene responsabilidad fiduciaria, aunque no sea pública y aunque no sea regulada, está obligada a usar NIF para pyme. Ejemplo específico, una empresa que tenga que ver muy directamente con el cambio climático porque emiten mucho dióxido de carbono, ¿sí? Esa empresa tiene una responsabilidad solidaria de ser responsable con el medio ambiente y tratar de mejorar su emisión de gases que no contaminen. Esta empresa que tiene esa responsabilidad tiene que tener NIF completa. Entonces, si tú no estás en ninguna de esas tres categorías, pública, regulada o que tenga responsabilidad solidaria, entonces tú te vas a emitir, tú vas a auditarte o tú vas a adoptar NIF para pyme. Y la adopción, bueno, es que la
la adopción no es registro contable. ¿Sí? Una cosa, y así se ha ido separando, una cosa es tu registro contable y otra cosa es tu divulgación en los estados financieros. Siempre he dicho, tú puedes ser excelente contador de débito y crédito, pero no necesariamente sabes de NIF y viceversa. Tú puedes ser excelente financista, pero no necesariamente sabes de débito y crédito. Entonces, en el camino esto se ha vuelto como dos especialidades distantes, el débito y el crédito versus la aplicación de las normas. Lo que tú vas a adoptar son políticas de registro contable. Esa es una cosa. Y otra cosa es la divulgación y la aplicación en esa divulgación de las normas. Porque las normas no son solo registro contable, no son números, son más divulgación de tu situación económica o de tus compromisos que tienes para que terceros se enteren de lo que está pasando. Entonces, un poco por ahí va el tema de primero saber cuál es la NIF que me aplica y segundo, cómo debo de adoptarla en la divulgación, porque el registro contable es otra cosa. Excelente, excelente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos entonces a hacer el logo dándole las gracias a Milton, gracias a todos los participantes, invitándolos para el jueves, que tenemos una muy buena presentación y de conocimiento de entidad. Va a ser muy buena, creo que vamos a aprender bastante. Y mañana entonces vamos a ir transmitiendo desde la asamblea a las 10. El compañero que quiera sumarse está bienvenido. No sabemos qué tan larga, qué tan corta sea la sesión, creo que va a ser relativamente corta y vamos a dar el informe de qué es lo que pudimos hacer allá en la asamblea mañana a las 10. Muchas gracias, Milton. ¿Quieres agregar otra cosa antes de despedirnos? No, muy contento. Excelente. Gracias a ti por haberme elegido. Muy contento de haber dictado esta charla. Muy contento y de las preguntas y de la participación. Muchas gracias a todos. A la orden. Muchas gracias a ti. Que tengan buenas noches, muchachos. Saludos.